ya van ingresando los otros chicos. Contactología, para mí, ¿no? Mi punto de vista, por supuesto, cada uno es... Para mí, la contactología es algo muy lindo porque nosotros tenemos, ustedes fíjense, el título nuestro es óptico-contactólogo, ¿sí? El óptico tiene una relación con la persona, con el paciente, pero más bien pasa a ser también mucha parte cliente, ¿sí? O sea, que eso es lo que yo trato siempre de que tratemos de diferenciar es entre el profesional y el vendedor, ¿sí? Porque por ahí muchas veces cuando yo estoy en la parte de óptica me confundo y me olvido un poco de la parte profesional y pienso más en la parte de vendedor, ¿no es cierto? Pero cuando yo ya soy, digamos, voy a la parte de contactología, es distinto, porque el contactólogo es una persona que tiene un vínculo más cercano con el paciente, ¿sí? El contactólogo, digamos, no es que al paciente no conoce más, o sea, ¿cómo me puedo explicar? Es como que el contactólogo conoce más las intimidades con relación al paciente, ¿no es cierto? Eh, o sea, nosotros tenemos un vínculo mucho más profesional que el óptico. No es que estoy criticando al óptico, porque yo también soy óptico, pero si ustedes se ponen a analizar, ustedes fíjense que el óptico, no todos los casos, pero la mayoría de los casos, se convierte mucho en vendedor y se olvida de la parte técnica digamos, del profesional óptico, ¿sí? En cambio, el contactólogo no, porque nosotros el contactólogo tiene directamente que empezar a trabajar con el ojo de la persona. Y ese ojito de la persona está más vinculado con la parte anatómica, porque nosotros lo tocamos al ojo de la persona, le tomamos la media córnea del ojo de la persona. Entonces, el contactólogo, digamos, pasa a tener un vínculo más cercano con el paciente, ¿sí? No sé si alguien de ustedes trabaja en óptica y ha visto o conoce algo de contactología. No, no, nada. ¿No? ¿Ninguno de ustedes trabaja en óptica donde hayan contactología? No, yo no. Bueno, No, profe. el contactólogo es como que tiene que tener un vínculo más cercano hacia el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Por la misma situación de que vos tenés contacto con esa córnea donde vos le va a adaptar la lente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, a ver, quiero tomar asistencia. Es Galarza Gabriela. Sí. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, profe. Sí, sí, se escucha bien. Gabriela. Después está Edema Celina. Edema Celina. Después sigue Mirta Vega. Después, la tengo aquí mi lista de participantes. A ver, acá. Carola Rojas. A ver, para que tengo aquí la lista. Sí, Carola Rojas. Rojas, Carola. Sí, perfecto. Burgos Brisa Manuela. Burgos Brisa. Después, Cintia Purtre, ¿no? Sí. Perfecto. Santiago Fernández, sí, ya te he visto, Santiago. Cintia. Después Carola Rojas ya está. Marianela Facal, profe. Mariana Facal. Dice que tiene problemas también con ¿Tenés él. cámara, Marianela, o no? ¿Tenés cámara? No tiene. Dice que está en el No trabajo. tiene cámara. Me gusta conocerla, por eso le pregunto. Profe, yo estoy en el trabajo, por eso, si No, quiere está prender un bien. ratito y de ahí apago la cámara.
No, no hay drama. Si te complica, no te haga drama. No te haga drama. Me Muchas gusta gracias. conocerlo. Eso es todo. No es por nada en especial. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta antes de que, digamos, comencemos a ver contactología. Sí, a Santiago Fernández, ya te tengo registrado, Santiago. Hola, ¿cómo andás? Santiago Fernández. A ver, yo le voy a nombrar a ver si falta alguno y me avisan, ¿sí? Santiago Fernández, Galarza Gabriela, Ledema Celina, Vega Mirta, Roja Carola, Burgos Brisa, Burtre Cintia, Facal Marianela y Vega Mirta. ¿Falta alguien más? No, creo que esos son todos. Creo que están todos, ¿sí? Son 10. Por eso le quería consultar. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta antes de que hablemos de contactología. De ustedes, digamos, de los 10 chicos que están en la clase. ¿Ninguno tiene idea de contactología o alguno tiene alguna idea o alguno usó alguna lente de contacto alguna vez o vio lo que una lente de contacto? Yo usé lente de contacto, profe. Antes de que me hagan la cirugía, sí usé lente de contacto. Bien. ¿Qué tipo de lente de contacto usaba vos, Carola? Lente blanda, lo que Lente me blanda. dieron. ¿Clásicas Sí. o lentes blandas tóricas? Clásicos, creo. Clásicas. Yo me Bien. acuerdo de la marca y de la cajita, nada más, no. Perfecto, perfecto, perfecto. Para que esté entrando Molinas. Bien. ¿Por qué le preguntaba si tenían algún conocimiento de lente de contacto? Porque es muy importante que ustedes, antes de que veamos esto de contactología, es muy importante que ustedes, ¿cómo le puedo decir? Les guste la contactología como, bueno, como a mí me gusta mucho la contactología. Entonces, ¿cuál es la idea mía? La idea mía es hacer que ustedes la contactología la conozcan en profundidad, no solamente en los conceptos, ¿no es cierto? No solamente en los conceptos, sino que también sepan que ustedes con la contactología pueden corregir cualquier vicio de refracción, ¿sí? Cualquier vicio de refracción. Hipermetropía, miopía, astigmatismo, deformaciones corneales, que entraría también el astigmatismo, pero ya podría ser un queratocono, ¿sí? No se olviden que el queratocono puede ser regular o irregular, ¿sí? Y después es importante conocer la distintos tipos de lentes de contacto que hay. ¿Por qué es importante conocer distintos tipos de lentes de contacto que hay? Porque nosotros, cuando nosotros estemos con una persona y veamos la receta de la persona, nosotros en el acto vamos a ver qué vicio de refracción tiene esa persona y le vamos a decir, mira, vos estás para una lente blanda o vos estás para una lente blanda tórica o vos estás para la lente gas permeable, ¿sí? O una lente rígida, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros, el contactólogo tiene un vínculo más cercano por esa persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando voy a hacer una lente de contacto a una persona, yo le pregunto a qué se dedica. ¿Sí? O sea, yo le puedo preguntar en óptica a qué se dedica, sí, pero yo más bien en lente de contacto le pregunto a qué se dedica porque me interesa su actividad, si trabaja con cuestiones químicas, si una persona higiénica, ¿a qué me refiero? Póngale que trabaja en un taller mecánico. Entonces, todas esas funciones son muy importantes para que ustedes, cuando van a adaptar la lente de contacto, ustedes van a saber con qué tipo de persona se encuentran y van a saber si la persona esa es para una lente anual o es para una lente descartable o puede ser que sea para una persona para usar lente de contacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lente de contacto tiene que tener una cierta responsabilidad. ¿Sí? No es como el anteojo, que vos el anteojo te lo olvidás de último lugar o te asientas en el anteojo y lo rompes el anteojo y bueno, ya está. Te hace un anteojo nuevo o lo arregla el anteojo. En cambio, una lente de contacto no. Vos la lente de contacto, vos no te olvides que esa lente de contacto, vos le enseñas bien las cuestiones a la persona, pero la persona hace mal los cuidados de la lente de contacto en sus ojitos, se perjudica a los ojos. ¿Y qué hace la persona? Lo primero que va a decir, no, el culpable es el contactólogo. Y no es cierto, porque si yo le he enseñado a él todos los parámetros y todos los cuidados que él tiene que saber, esa persona falla porque él no es responsable para usar lente de contacto, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, los contactólogos, que ustedes también van a ser contactólogos, tenemos un vínculo más
cercano hacia la persona, hacia el paciente, ¿sí? Hasta muchas veces yo por ahí me río porque pasamos a ser un poco psicólogos, porque nosotros como escuchamos un montón de historias de las personas, mientras adaptamos la lente te cuentan el problema que tienen ellos, qué sé yo, entonces es como que te hace un vínculo más cercano hacia la persona. Y otra experiencia, otra cuestión que les puedo decir yo de mi experiencia, es que un paciente de lente de contacto que ustedes han adaptado, y le han adaptado bien y le han enseñado bien, yo le puedo asegurar, chicos, que no lo abandona nunca. A donde ustedes vayan, lo va a seguir. ¿Sí? Lo va a seguir, me refiero, pónganle que usted trabaje hoy en una óptica, se va a otra óptica, le juro que lo va a buscar y lo va a buscar donde ustedes están. Porque la persona se aferra mucho al contactólogo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese vínculo que crea el contactólogo con la persona es muy importante para una buena adaptación del lente de contacto y también para saber decir el que no puede usar lente de contacto, ¿sí? Entonces, yo ahí he puesto, no sé si ustedes ven, yo he puesto ahí para que ustedes puedan ver el texto, he puesto evolución de los lentes de contacto, ¿sí? Sí, A sí, sí, ver, ahí, profe. sí. Yo antes de comenzar con todo, quería hacer como una introducción de lo que es la contactología y la importancia de la contactología y a lo que yo apunto. ¿Por qué a lo que yo apunto? Porque cuando ustedes el año que viene sigan viendo contactología conmigo, que ya sería la contactología 2, ya vamos a ver con mayor profundidad lo que es la adaptación de una lente, lo que es la interpretación de recetas, que ya actualmente ya las tenemos que ir viendo, pero lo van a tener con mayor profundidad, ¿sí? Ahí Manuela me hace una pregunta. Me dice, profe, en la pregunta número 3, ¿podría especificar a qué se refiere? Manuela, yo no tengo las preguntas acá a mano, pero si vos me las querés preguntar en voz alta, Dice preguntármela en voz describir alta, las yo te la características respondo. de la lente de contacto. Profe, Sí, la misma pregunta iba a hacer yo. El sí, punto 3 dice describir las características de las lentes de contacto. bien. Son las lentes que usted acaba de decir, rígidas, blandas. Efectivamente, efectivamente. Es la lente que yo acabo de decir, que nosotros, es como en la clasificación. Porque yo te doy un ejemplo. La lente blanda, vos tenés lente blanda esférica y lente blanda tóricas, ¿sí? Las características de la lente blanda esférica es que te corrige miopía y hipermetropía, ¿sí? Y son en toda la extensión de la lente son uniformes, digamos. No va a haber una parte más finita, más ancha en un extremo, no. Va a ser todo uniforme y te va a corregir todo lo que sea miopías y hipermetropías, ¿sí? Después vos tenés la lente que son las blandas tóricas. La lente blanda tórica ya es una lente que tiene otra función aparte de la parte esférica, o sea, aparte de corregir una hipermetropía y una miopía, también te va a corregir un astigmatismo. Entonces, ¿qué sucede? Esa lente, en su estructura, no es uniforme. Vos vas a ver que va a tener lugares que va a ser extremos donde va a ser más ancho y extremos donde va a ser más finita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso va a ir haciendo que se vaya modificando el formato de la lente para la adaptación. ¿Estamos de acuerdo? Y después, por último, va a tener las lentes rígidas, que son lentes, ya como lo dice la palabra rígida, que son mucho más duras, ¿sí? Y son más pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que son menos tolerables, todo, pero eso ya lo vemos más adelante. No sé si más o menos me comprenden la respuesta. Profe, está la rígida, la blanda, blanda tónica, y no faltaba una más. Lo que pasa es que dentro de la rígida, muchos le llaman semirrígida, ¿sí? Pero realmente no son semirrígidas, son gas permeables. Porque vos tenés la lente blanda tórica, y después tenés la lente rígida. Y dentro de la rígida tenés la lente gas permeable. Que la lente gas permeable son igual que una lente rígida, la diferencia está que tiene pequeños poritos que dejan pasar oxigenación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y hay un grupito... Sí, profe. Sí. Y hay un grupito que también no nos tenemos que olvidar, que son las lentes cosméticas. ¿Sí? Por eso,
la pregunta esas tres que vos me leíste se refiere a eso porque también entra dentro de la clasificación de los tipos de lentes, ¿sí? ¿Por qué te digo eso? Porque las cosméticas son las lentes que se le llaman, el famoso lente que se Pupilén. llama pupilén. Claro, lamentablemente lo digo en el buen sentido, es que el primer laboratorio que se instaló en la Argentina para cambiar el color de ojos se llamaba pupilén. Y realmente el nombre de esas lentes son cosméticas, ¿sí? Es como cuando vos vas a comprar una gaseosa, vos vas a comprar una gaseosa y, bueno, por ejemplo, aquí en Tucumán hay tener la gaseosa se llama Torazo. Vos vas a comprar una gaseosa y vos no decís, dame una Torazo, vos decís, vengo a buscar Coca-Cola. Y realmente vos venís a buscar una gaseosa y la Coca-Cola es una marca, ¿sí? Bueno, la lente de contacto de color, que se llamaba pupilén, que fue el primer laboratorio que se instaló en Argentina, son las lentes de contacto llamadas cosméticas, ¿sí? Eso lo aclaro porque muchas veces se confunde, bueno, se confunde cómo se expresa uno con las lentes de contacto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se entiende la respuesta o hay alguna duda? O sea, Perfecto profe, para mí. que en el punto número 3 hay que dar las características de todos los tipos de lentes que hay, ¿no? Claro, efectivamente. bien. Sí. Ojo que también la característica vos podés agregarle también, si vos querés, el contenido acuoso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Le podés agregar también el DK, que el DK es el nivel de permeabilidad que tiene la lente al oxígeno, ¿sí? O sea, vos le podés agregar varios puntos más que influyen en la Claro. descripción. Claro, Estamos de- porque acá dice, profe, definir, en la punto 2 dice definir lente de contacto y en el punto 3 dice describe las características de la lente de contacto. Claro, claro. Lo que pasa que, a ver, la realidad es que la definición del lente de contacto, yo no sé si aquí está en el temario, no sé si ustedes lo están viendo, chicos. Yo estoy pasando la parte de la historia, que es la parte que no sé si ustedes lo ven. ¿Lo ven ustedes? Yo estoy pasando la parte de la historia. Sí, 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 yo estoy viendo. Bueno, yo esa la paso rápido porque, bueno, es historia y eso es algo teórico, no quiero perder mucho tiempo en la clase. Bueno, ahí habla de la primera lente comercial, que fue la 6, ¿sí? De contacto, todo eso. Y yo quería ver si aquí estaba una definición más clara para más o menos hablarle. Ustedes Sí, fíjense sí, ahí esta hay una foto. definición. Sí, pero mirá, le quiero mostrar esa foto. ¿Ustedes observan la foto esa? De ahí del ojito, ¿la pueden ver? Sí, Sí. profe. Bueno, mirá, por ejemplo, esa lente es una lente gas permeable. Ustedes fíjense que la lente gas permeable o rígida, no se olviden, puede ser gas permeable o rígida. La diferencia que hay entre la lente gas permeable y la lente rígida es que la gas permeable deja pasar oxígeno al epitelio corneal y la rígida no. ¿Por qué es importante que pase oxígeno al epitelio corneal? Porque no nos olvidemos que el oxígeno es parte de nutrición del epitelio corneal. Entonces, por eso es que las primeras que se inventan son las lentes rígidas y después se inventa la lente gas permeable, ¿sí? Bueno, esa lente es una lente gas permeable o rígida. Fíjense que es más chica que la córnea. ¿La pueden ver? Sí, profe. Bueno, observan que es más chica que la córnea, ¿no es cierto? Sí. Sí, En cambio, profe. las lentes blandas o las lentes blandas tóricas o las lentes cosméticas, Cosmética. ¿sí? También. Son más grandes. Las lentes cosméticas, ustedes nunca se olviden que las lentes blandas o blandas tóricas o blandas tóricas cosméticas o blandas cosméticas, ¿sí? Superan el limbo esclerocorneal. O sea, no nos olvidemos que el limbo esclerocorneal se encuentra en el límite entre la córnea, ¿sí? Y la parte escleral, ¿sí? Entonces quiere decir que la lente blanda supera la córnea y pasa el limbo esclerocorneal. Por eso es que los diámetros que se trabajan, no sé si ustedes se acuerdan, cuál es más o menos el diámetro normal de una córnea. ¿Se acuerdan más o menos?
¿Cuál puede ser el diámetro de una córnea? Alguien, cualquiera, no importa quién diga. Bueno, la córnea puede tener un diámetro de 11, de 12, ¿sí? Milímetros. Entonces, las lentes de contacto blandas tóricas, ustedes fíjense que vienen del diámetro 13, 13,5. ¿Por qué? Porque superan el limbo esclerocorneal, ¿sí? Que es el límite que está entre la córnea y la esclera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a seguir bajando un poquitito, porque quiero ver a ver si encontramos la definición. Bueno, Profe, entonces en el punto 6 dice investigar sobre diseños de lente de contacto, entrarían las tóricas, las blandas, las cosméticas, estarían en la diferencia en tamaños, ese sería... Claro, tamaño, yo te explico. La idea de esa pregunta, la idea de la pregunta que ustedes investiguen. ¿A qué me refiero yo con investigar? A ver, yo les doy los parámetros generales, ¿sí? Pero para que ustedes investiguen en el aspecto, ustedes cuando investiguen van a ver qué tipo de variedad de curvatura vienen las lentes, qué tipo de diámetro van a ser las lentes. El diámetro es el tamaño de la lente, ¿no es cierto? Entonces ustedes, cuando ustedes investiguen, van a encontrar las curvaturas de las lentes, los tamaños de las lentes, ¿me entienden? El distinto nivel de hidrofilidad que va a tener la lente. Todas esas características, hay un parámetro general que nosotros damos, pero ustedes al investigar van a encontrar otros parámetros generales. ¿Por qué? Porque eso cambia mucho de acuerdo al laboratorio, ¿sí? Ustedes van a tener laboratorios que tienen lentes que son más hidrofílicas o menos hidrofílicas, mayor contenido acuoso, menor contenido acuoso, y eso lo van a ir descubriendo con la investigación, ¿sí? Eso no significa que vamos a tomar siempre punto de referencia porque nosotros lo hablamos en clase. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se entiende. ¿Sí? Disculpe, profesor. Entonces, miren, por ejemplo, ahí... las características de las lentes es por tamaño, no sobre si son blandas o duras. Es que esas también son características. También son características. Claro, porque vos imaginate, vos tenés la lente de contacto, vos tenés características del material. Eso es una característica. Después tenés Yo las dividí en rígidas y blandas, dentro de las rígidas, permeables y no permeables a los gases, y las blandas en hidrófilas y no hidrófilas, que es porcentaje de acuoso superior al 50 y inferior al 50. Bueno, te falta agregar... ¿Qué me faltaría? Las tóricas. Tamaño. No, las otras lentes, las tóricas. Bien. Nunca nos olvidemos que dentro de las blandas nosotros tenemos lentes blandas esféricas y blandas tóricas. ¿Por qué blandas esféricas y blandas tóricas? Porque las blandas esféricas te corrigen miopía y hipermetropías y las blandas tóricas te corrigen miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¿Sí? Por supuesto que hay un tope de astigmatismo de corrección, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. No quiero complicarlo, ¿sí? Miren, yo ahí les muestro una foto. No sé si la pueden observar. O sea, que la tenemos que hacer sobre tamaño y sobre materiales. Efectivamente, sobre tamaños materiales, y vos cuando veas materiales, ¿cómo es tu nombre? Romina Zamarone. Romina, sí. Cuando vos veas materiales, vos ahí te vas a fijar, porque ahí te va a hablar del tema de la hidrofilidad. Si por ejemplo una lente blanda, te va a hablar del contenido acuoso de la lente, porque hay distintas características de contenido acuoso. ¿Me entendés? Entonces, eso te va a dar la pauta de que en una persona, por ejemplo, que tenga poca lubricación, ¿qué lente vos le vas a adaptar en una persona que tenga poca lubricación? Pero por ahora no nos compliquemos tanto en eso, vayamos más a las características generales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahí yo le he puesto una foto, ahí hay una foto ahí en un dedo, está la imagen de una lente blanda. ¿Por qué le muestro esa foto? Porque yo quiero que nos remontemos a la foto que yo le mostré hace un ratito de la córnea con la lente rígida, ¿se acuerdan? Y ustedes no sé si se han dado cuenta, fíjense el tamaño que tiene esta lente y acuérdense el tamaño de la foto de la lente rígida, ¿sí? Que es mucho más pequeña. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.
Perfecto. A ver, yo quiero que alguien me lea, si es que tiene a mano, si no, no hay problema. Alguna definición que tenga de lente de contacto. ¿De qué cosa? De lente de contacto. Lo que es la lente. Sí, yo la tengo aquí la definición en la pantalla, pero a ver, quiero que alguien me la lea. Tengo que las lentes de contacto son los discos de plástico delgado, curvo, diseñado para cubrir la córnea. La parte frontal transparente que cubre el ojo. Las mismas se abren a la película lagrimal sobre la córnea debido a la tensión superficial. La misma fuerza que hace que una gota de agua se aferre a un lado de un vaso. Perfecto, perfecto. Bien, esa definición es muy importante. Esta definición apunta a la lente blanda, ¿sí? Ustedes fíjense que hay un punto ahí que habla, que dice, las mismas se aferran en la película lagrimal sobre la córnea. ¿Por qué? Porque ese fin lagrimal que se forma entre la lente y la córnea es muy importante para la corrección del astigmatismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una persona que no tiene un buen fin lagrimal entre la lente y la córnea, puede tener inconveniente. Que ahí viene el punto de la famosa lente de contacto descartables, ¿sí? Las lentes descartables, ¿cuál es la diferencia con las lentes anuales o de uso diario? Que las lentes de anual de uso diario tienen mayor cuerpo. Entonces el film lagrimal que se forma entre la lente y la córnea es mucho mejor que una lente descartable, porque una lente descartable, al ser más finita, más delgadita, tiene menos cuerpo, entonces forma menos film lagrimal entre la lente y la córnea. ¿Se entiende? ¿Lo puedo volver a explicar? Sí. Ustedes fíjense ahí que dice, las lentes de contacto son los discos de plástico delgado curvo diseñados para cubrir la córnea, ¿sí? La parte frontal transparente que cubre el ojo, ¿estamos? La misma se aferra a la película lagrimal sobre la córnea debido a la tensión superficial. ¿A qué me refería yo con la película lagrimal? La película lagrimal es muy importante que se forme entre la lente y la córnea. ¿Por qué? Porque esa película lagrimal, ese film lagrimal, nos va a permitir que podamos corregir el astigmatismo de esa persona. Las lentes, por ejemplo, de contacto descartables, son mucho más delgadas, más finitas. Entonces, al tener menos cuerpo que una lente blanda de uso diario, ¿sí? No forma un buen film lagrimal. Y eso hace que muchas personas por ahí tengan problemas, ¿sí? Por eso es que es muy importante destacar el film lagrimal que se forma entre la lente y la córnea. No sé si me entienden. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué parte La clase está... Las descartables son más duras, entonces no se aferran tanto. No, al contrario. Son más blandas. Vos siempre acordate esto. Las anuales o de uso diario, ¿sí? Tienen mayor cuerpo, ¿sí? O sea que tienen mayor, no me gusta expresarme como grosor, pero más o menos para que me entendamos mejor. Tiene mayor grosor que las descartables. Entonces, al tener mayor grosor, se forma un mejor film lagrimal entre la lente y la córnea. ¿Se entiende? Sí. En cambio, las lentes descartables, al ser más finitas y más delgadas, ¿qué pasa? Se aferran mayormente a la córnea, entonces se forma un menor film lagrimal. Y ese menor film lagrimal suele no corregir el astigmatismo. Entonces, una persona, le doy un ejemplo, una persona que tiene un astigmatismo de 0,50, ¿sí? Lo que por ahí no entiendan mucho, no se preocupen porque esto lo vemos más adelante, pero hacemos para dar una idea. Una persona que tiene un astigmatismo de 0,50, una lente de uso diario, que tiene mayor cuerpo, le va a formar un mejor film lagrimal entre la lente y la córnea. Entonces, esa persona va a tener bastante corregido ese astigmatismo, por más que sea pequeño, bastante corregido ese astigmatismo. En cambio, una persona que usa una lente descartable, ¿sí? Como es más finita y va más adherida a la córnea, o sea, amontona más, la abraza mucho más la córnea, entonces es más difícil que pueda corregir ese astigmatismo que lo corrige el film lagrimal.
No sé si ahí me entienden algo más. Sí, ahora sí. Sí, se entiende. Profe, de material no solamente hablamos de plástico en cuanto No, a lente de contacto. no, por supuesto. Vos tenés Entonces estaría un poquito incompleta no, la respuesta. vos tenés las lentes hidrofílicas, que son las que tienen mucho contenido acuoso, que son las lentes blandas, ¿no es cierto? Y después tenés las lentes rígidas. Por eso decía. Claro, las lentes rígidas, lo que pasa es que yo me basaba en la definición de este concepto con la lente blanda, por eso estaba hablando solamente de lente blanda. Y buscamos la La definición lente rígida, no. de lentes rígidas. ¿O hay ¿Cómo algún de- material? No, porque la pregunta Hay una dice lente de definición. contacto. En lente de contacto entran las rígidas y las blandas. Por Claro, ¿hay supuesto. otra definición? No, no, ¿O lo buscamos no, o algún material complementario? la definición es la misma, porque esto es un concepto general. Lo que pasa es que justo en esta definición, ustedes ven en la foto que hay una lente blanda, Ah, bien. ¿sí? Entonces yo estoy tratando de explicar la definición de acuerdo a esa lente blanda. Cuando vos tenés una lente rígida, también se forma un film lagrimal entre la lente y la córnea. ¿Y ustedes qué opinan? Si yo le he dicho a ustedes que una lente blanda, clásica, ¿sí? Tiene mayor cuerpo que una lente descartable. Entonces una lente blanda clásica forma mejor film lagrimal que una lente descartable, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, imagínense ustedes una lente rígida. ¿Qué opinan? ¿Qué tal el film lagrimal que va a formar una lente rígida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? El film lagrimal que va a formar una lente rígida va a ser mucho mejor que una lente blanda clásica. Porque al ser rígida y al no superar el tamaño de la córnea, justamente, el film lagrimal que va a corregir, que se va a formar entre la lente y la córnea va a ser mucho más amplio, mucho más grande, y por consiguiente va a corregir mucho mejor la visión. ¿Se entiende? No, profe, ¿lo puede se repetir? entiende. Sí, se entiende. ¿Por qué yo les comparo con la lente? ¿Por qué las pongo a las lentes descartables en este tema? Porque mucha gente me dice a mí, ¿por qué no puedo usar una lente descartable en vez de una lente blanda clásica? Y yo siempre les digo a todos, vos podés usar una lente descartable, no hay ningún problema, pero siempre se va a corregir mejor una lente clásica porque tiene mayor cuerpo y al tener mayor cuerpo va a formar un mejor film lagrimal. ¿Sí? Nosotros como contactólogos y como profesionales que vamos a hacer, sabemos que la lágrima es parte de nutrición de la córnea. Entonces, si vos tenés un mayor film lagrimal, te corrige el astigmatismo mejor, pero también te nutre mejor el epitelio corneal. En cambio, en una lente descartable, donde el film lagrimal es menor, la nutrición del epitelio corneal va a ser menor también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era la pregunta que me hacías recién? Discúlpame. De la lente. De la No sé. rígida. Sí, ¿cuál era tu duda de la rígida? ¿Cuál era la diferencia en cuanto al film lagrimal? Que corregía Bueno, mucho mejor, pero ¿por qué? Claro. Vos imaginate así, mira. Yo hace un ratito le dije a ustedes que la lente blanda clásica, que son las anuales, forma mejor film lagrimal que las lentes descartables porque tiene mayor cuerpo. La lente rígida o gas permeables, al ser rígida, o sea, son más duras que las lentes blandas, tienen mayor cuerpo, porque son más duras, tienen mayor cuerpo y son más pequeñas. Entonces, vos imaginate que entre la lente rígida y esta es la córnea, entre la lente rígida, como es más pequeña que la córnea, va a formar un mayor film lagrimal. Por eso es que se dice que la lente rígida o gas permeable, ¿sí?
la vuelve a la córnea esférica. Porque una córnea sana que no tiene ningún tipo de astigmatismo, si vos tomás las medidas corneales de una córnea, cuando nosotros adaptemos lente de contacto, tenemos que tomar medidas corneales de la córnea. Si una persona que no tiene astigmatismo, vos le vas a tomar la medida corneal a 0 grados y a 90 grados, y va a ser la misma medida. No va a tener diferencia. ¿Sí? O sea, va a ser una córnea esférica. Bueno, una persona que tiene mucho astigmatismo, con una lente de gas permeable que es rígida, al formar el mejor film lagrimal, y al ser rígida, al tener mayor cuerpo, va a hacer que esa córnea se transforme nuevamente en esférica. Entonces, por consiguiente, le va a corregir todo el astigmatismo que tenga. Por eso es que se dice siempre, y se aclara siempre, que las mejores lentes para corregir los vicios de filtración son las lentes rígidas o gas permeables. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Y son menos tolerables, porque justamente al ser rígidas son más molestas. ¿Se entiende? Entonces mucha gente no las tolera, no las soporta, y bueno, es normal, ¿no es cierto? No sé si ahí me pueden entender la diferencia entre el film lagrimal. Ahora sí. ¿Sí? Ahora Bien. Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces ustedes siempre preceden. Profe, ¿usted grabó la clase? No, no la estoy grabando. ¿Por qué? Ah, porque bueno, porque por ahí es importante, no sé, hay muchos compañeros que están preguntando para después poder verla. ¿Sabe cuál es el tema? ¿Sabe cuál es el tema? Que he tenido un problema para hacer las grabaciones hoy. Ninguna clase lo he podido grabar. He tenido un problema con la computadora, ¿no? No un problema de nadie, un problema mío de mi computadora. No, está bien, profe. Entonces no le he podido grabar, pero de toda No, manera... porque es importante Sí. lo que usted está hablando para volverlo a escuchar y como que cosas que nos perdemos, volverla a escuchar y está bueno, Mira, por eso solamente le preguntaba. ¿cómo tu nombre? ¿Tu nombre es? Carola Rojas. Quédate tranquila, porque esto que yo he hablado del film lagrimal, de las lentes y de las lágrimas, lo vamos a ver todo el año. Buenísimo, profe, muchas gracias. Porque esto que usted para que le transmitan tranquilidad a los compañeros, porque esto que yo le estoy hablando es la base de la contactología. Todo lo otro después lo voy viendo con el tiempo, voy viendo los tipos de lentes, las medidas que se toman, todo. Pero esta es la base de la contactología, o sea que todas las clases, vamos a repetir, a volver a tocar este tema. Lo que yo sí le recomiendo, que usted tome nota de estas cosas. Entonces, en la próxima clase, por el caso, que por ahí se me escape algo a mí, o yo me olvide de nombrarlo, de comentarlo, lo hablamos. ¿Sí? Eso para que por ahí puede pasar, que venga un alumno que justamente no haya estado en esta clase, ya podía escuchar y bueno, cualquier cosa nos sacamos las dudas, ¿sí? Bueno, aquí estaba leyendo los cartelitos, algunas de estas metopías, como por ejemplo una miopía considerable o curvatura pronunciada de la córnea, la lente de contacto permiten un mayor hueso que las gafas. Bueno, eso